Hola, buenas tardes. Quiero comentarles en este pequeño programa algo muy interesante sobre la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Y adicionalmente sobre algo que también Salomón hizo en España, una obra maravillosa, oro. Fabricó oro puro de Ofir. Dice en las Sagradas Escrituras que Salomón venía a Tarsis, a España, cada 3 años, a recoger oro puro de Ofir, sin escorias, para enriquecer la nación de Israel durante su reinado desde el año 1030 antes de la era común, 40 años de reinado. Tenía naves voladoras porque Salomón tenía una sabiduría sobrenatural que Dios le proveyó por haber construido el templo en Jerusalén. Y entonces una de las comisiones que Jehová Dios, el Dios de Israel, le dio a Salomón fue construir la cueva de Hércules y una mesa extraordinaria, la mesa de Salomón, tan buscada por historiadores y aventureros, investigadores durante siglos. La mesa de Salomón, que las leyendas árabes comentan que la mesa de Salomón, digamos en términos modernos, era un ordenador superpotente con una pantalla que podían verse escenas del pasado de la humanidad y escenas del futuro de la humanidad. Por lo cual, la mesa de Salomón es, por llamarlo de alguna manera, un ordenador supermoderno, superpotente, como nunca ingeniería electrónica jamás haya imaginado podrá llegar a ser. Pero claro, Salomón tenía una super sabiduría, quiere decir que superaba por mucho al hombre más inteligente de la tierra en la actualidad. Salomón construyó en las cercanías de Toledo la cueva de Hércules. Y dentro, con la mesa de Salomón, también construyó 2 estatuas metálicas, mecánicas, para proteger la mesa. Hay muchos relatos antiguos que hablan de las naves voladoras de Salomón. Quiere decir que Salomón no iba en barcos, porque sería un viaje imposible, porque salir de Israel en barcos, porque la Biblia dice que desde el puerto de Acaba, o el golfo de Acaba, salían barcos, no dice barcos, dice naves, hacia España, o hacia Tarsis. De hecho, Tarsis, o la España, era muy conocida en tiempos de Salomón, porque, por ejemplo, el relato bíblico de Jonás dice que huyendo de la dirección o la orden que Dios le dio para ir a Nínive a predicar o profetizar que en 40 días sería destruida la ciudad de Nínive, Jonás tuvo miedo de los ninivitas y huyó hacia Tarsis. ¿Qué quiere decir? Que Tarsis, o la España, estaba ya habitada por judíos. Entonces las naves voladoras de Salomón salían del Golfo de Acaba hacia España y en poco tiempo se hallaba en el centro justo de España, que es Toledo. Y allí construyó la mesa de Salomón, las 2 estatuas o 2 robots metálicos mecánicos para proteger la mesa de Salomón, puesto que muchas experiencias de gente, como ya comenté en programas anteriores, había entrado en la cueva de Hércules por diferentes túneles, porque Toledo está invadido de túneles a muchas alturas. Hay túneles que van hacia las afueras de la ciudad varios kilómetros. Hay el túnel más largo que yo conozco, yo he estado dentro, es en Mocejón, en la finca de Igares, un túnel de 11 kilómetros que sale de la finca de Igares hacia Toledo y se adentra en Toledo, y de Toledo en otras direcciones hacia poblaciones distantes de Toledo. Y Toledo está totalmente invadido de túneles a muchas alturas. Unos túneles sobrenaturales que hoy no se podrían realizar con ingeniería alguna. Salomón construyó oro de Ofir también. Y el oro de Ofir, yo conozco galerías en las cercanías de Toledo donde está todavía resto en lingotes del oro puro de Ofir, toneladas. Es un testimonio que dejó Salomón para estos días en que vivimos, cuando se consiga
entrar en la Cueva de Hércules. Y ya lo he dicho en repetidas ocasiones que he intentado durante años hacer público la Cueva de Hércules, pero hay una fuerte oposición en los medios públicos y privados de Toledo y de España para que yo no pueda hablar ni enseñar nada, puesto que la Cueva de Hércules derrumbará muchas organizaciones de farsantes, corruptos y estafadores. Por eso, ciertas organizaciones, porque la mayoría de las organizaciones están controladas y dirigidas por ocultistas, médiums, satanistas, nigromantes, logias masónicas, templarios, o sea, todos en común acuerdo tienen como consejeros a ocultistas y videntes, y estos a su vez me conocen y les advierten de que de dejarme hablar y de dejarme enseñar la Cueva de Hércules significa el derrumbe de muchas de estas organizaciones, y en especial, naturalmente, del Vaticano, que como todas las demás organizaciones, trabajando junto con ellas, tiene el Vaticano como consejeros privados a videntes, ocultistas y satanistas. Por eso es mi interés siempre hablar de la Cueva de Hércules, un proyecto, un descubrimiento tras el cual llevo muchos años. Y curiosamente es que tras el descubrimiento de la Cueva de Hércules tuve contacto naturalmente con muchas organizaciones, tanto con templarios, con arqueólogos, el Consorcio de Toledo, alcalde de Toledo, y la defensora del pueblo de Castilla-La Mancha, la señorita Narce Novilla, me escribió varias cartas, y en una de ellas, habiéndole yo mandado documentos sobre el descubrimiento de la Cueva de Hércules, me concedió los derechos de descubridor, aunque no se ha hecho pública, de la misma manera que las Cortes Generales de Madrid me concedieron los derechos de descubridor. Naturalmente le había mandado con anterioridad un paquete con un montón de mapas, información, documentos que yo tenía de los años de trabajo, y también el hecho de que no me dejaban hacer público la Cueva de Hércules. La Cueva de Hércules será por mucho el descubrimiento más sensacional de todos los tiempos, un descubrimiento que cambiará el curso de la historia de la humanidad. Tengo conmigo, trabajando de años ya, un excelente, competente e inteligente descubridor, investigador español, un genio también, el señor Fran García, un colaborador excelente y sufrido, abnegado, que ha trabajado hombro conmigo durante mucho tiempo en sacar a la luz la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón, y adicionalmente algo también para otras personas muy importante, el oro de Ofir, que será el tesoro material más fabuloso de toda la historia de la humanidad. Una vez más, gracias por su atención y hasta la próxima.